¿Sabías que un mexicano hijo de inmigrantes se convirtió en el hombre más rico del planeta? Esta historia real te va a impactar. Carlos Slim hizo algo que ni Bill Gates logró. Y lo que descubrirás te dejará sin palabras. No podrás creer cómo conquistó el mundo desde México. Dale play, porque esta historia cambiará tu perspectiva para siempre. La historia secreta de Carlos Slim, el hombre que conquistó México y aterró al MUNDO en las bulliciosas calles del centro histórico de la Ciudad de México, donde los vendedores ambulantes gritan sus mercancías desde las 5 de la mañana y el aroma penetrante del café se mezcla con el humo negro de los peceros y camiones que cruzan las avenidas atestadas de gente. Muy pocos de los millones de transeúntes que caminan apresuradamente hacia sus trabajos pueden imaginar que entre esos muros de cantera rosa, esos balcones de hierro forjado y esas fachadas coloniales que han resistido terremotos, revoluciones y el paso implacable de los siglos, se gestó una de las fortunas más controversiales, impresionantes y sorprendentes de todo el planeta Tierra. Esta es la historia real, documentada y verificable de Carlos Slim Elú, el hombre que no solo logró conquistar completamente el corazón económico de México, sino que consiguió algo que ni los más poderosos, astutos e influyentes magnates estadounidenses, europeos o asiáticos habían logrado en toda la historia moderna del capitalismo, convertirse durante varios años consecutivos en el ser humano más rico de la Tierra, superando incluso a Bill Gates, Warren Buffett y los herederos de las dinastías más antiguas del mundo, pero detrás de esa sonrisa discreta que apenas se dibuja en las pocas entrevistas que concede, esos lentes que parecen reflejar números, gráficas, porcentajes y estrategias financieras las 24 horas del día, y esa voz pausada que habla con la precisión de una calculadora humana, se esconde una historia épica que muy pocos mexicanos conocen en su totalidad. Una historia repleta de decisiones que cambiaron para siempre el destino económico de millones de mexicanos, de movimientos financieros tan audaces que hicieron temblar las torres de cristal de Wall Street, de negociaciones secretas en las oficinas presidenciales de Los Pinos y de secretos empresariales que, cuando finalmente salieron a la luz pública, conmocionaron tanto a México como al resto del mundo desarrollado. Todo comenzó exactamente un 28 de enero de 1940, en pleno corazón de la Ciudad de México, cuando nació en el seno de una familia trabajadora que había llegado a tierras mexicanas huyendo desesperadamente de la pobreza extrema, la guerra y la falta de oportunidades del Líbano. Su padre, Julián Slim Haddad, era un inmigrante tenaz y visionario que había arribado al puerto de Veracruz con apenas 14 años de edad, sin un solo peso en los bolsillos de sus pantalones remendados, sin conocer una palabra de español, sin contactos influyentes, sin padrinos políticos, pero cargando en su alma una determinación férrea que parecía estar grabada con fuego en su ADN libanés. Lo que absolutamente nadie en todo México podía imaginar en ese momento era que ese bebé que lloraba entre las telas coloridas, los hilos de seda y las mercancías importadas de la modesta tienda familiar ubicada en el histórico barrio de La Merced, rodeado del bullicio constante de los comerciantes que llegaban desde antes del amanecer para surtir sus puestos, algún día no solo controlaría las comunicaciones telefónicas de todo México, sino que extendería su imperio hasta dominar las telecomunicaciones de prácticamente todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia Argentina. La primera señal clara e inequívoca de que Carlos no era un niño común y corriente como cualquier otro llegó cuando tenía apenas 12 años de edad. Mientras todos sus compañeros de clase del prestigioso Colegio Sagrado Corazón jugaban fútbol americano en los recreos, intercambiaban cartas de béisbol o simplemente perdían el tiempo platicando de niñerías, él llevaba siempre consigo una libreta de pasta dura donde anotaba meticulosamente, con una caligrafía perfecta y utilizando diferentes colores de tinta, cada peso que gastaba durante la semana, cada centavo que recibía de su domingo familiar, cada regalo en efectivo que le daban sus tíos en cumpleaños y navidades, y calculaba obsesivamente porcentajes de ganancia de negocios completamente imaginarios que diseñaba en su mente. Sus maestros pensaban que era un niño obsesivo con los números. Algunos incluso llegaron a preocuparse por su salud mental y recomendaron a sus padres que lo llevaran con un psicólogo infantil, pero lo que realmente estaba sucediendo era que Carlos ya había descubierto, a una edad increíblemente temprana, el poder absoluto y transformador de los números.
las matemáticas, los porcentajes y sobre todo, el interés compuesto que Albert Einstein había llamado la fuerza más poderosa del universo durante sus años de adolescencia, mientras México vivía una época de crecimiento económico sin precedentes conocida como el milagro mexicano y la economía nacional crecía a pasos agigantados impulsada por la industrialización, la sustitución de importaciones y el optimismo generalizado de la sociedad. Carlos desarrolló una rutina que mantendría durante toda su vida. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, antes que cualquier miembro de su familia, para leer cuidadosamente los periódicos financieros, estudiar los movimientos de la Bolsa Mexicana de Valores, analizar los reportes de las empresas más importantes del país y tomar notas detalladas sobre las tendencias económicas que observaba. En 1957, cuando tenía apenas 17 años y México se preparaba para una década de prosperidad que transformaría completamente al país, Carlos tomó la decisión que marcaría el inicio de su leyenda. Hizo su primera inversión real con dinero genuino. Con 5,000 pesos que había ahorrado trabajando largas jornadas en la tienda de su padre, ayudando a cargar mercancías, atendiendo clientes y haciendo inventarios durante los fines de semana y las vacaciones escolares, compró acciones del Banco Nacional de México. Los experimentados banqueros de traje gris y corbata elegante que trabajaban en las oficinas del centro de la ciudad se burlaron abiertamente del niño que jugaba a ser inversionista. Algunos incluso hicieron comentarios despectivos sobre el hijo del tendero libanés que se creía financiero, pero Carlos había calculado con precisión matemática algo que ninguno de esos señores con décadas de experiencia pudo ver. Se avecinaba una fusión bancaria que multiplicaría el valor de esas acciones por 10 en menos de 2 años. Cuando la fusión se anunció oficialmente y las acciones se dispararon exactamente como Carlos había previsto, los mismos banqueros que se habían burlado de él comenzaron a preguntarse quién era realmente ese joven que había logrado una ganancia del 1000% en su primera inversión formal. Algunos trataron de acercarse a él para conocer sus métodos, otros comenzaron a seguir discretamente sus movimientos en el mercado, pero Carlos ya había aprendido la primera regla del éxito financiero: mantener silencio sobre las estrategias propias. Lo que siguió durante la década de los 60 fue una serie de movimientos financieros que comenzaron a llamar poderosamente la atención en los círculos más exclusivos e influyentes de la capital mexicana. Mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, asistiendo religiosamente a todas sus clases, manteniendo un promedio académico impecable, y participando activamente en las actividades estudiantiles, Carlos desarrolló en paralelo una estrategia de inversión que años después los más prestigiosos expertos de Harvard Business School llamarían la doctrina Slim: comprar cuando absolutamente todos los demás están vendiendo presas del pánico, invertir agresivamente cuando otros inversionistas huyen despavoridos del mercado, y mantener una calma absoluta e inquebrantable cuando los mercados financieros se vuelven completamente locos. Esta filosofía contraria a la sabiduría convencional le permitió obtener ganancias extraordinarias durante las crisis periódicas que sacudían la economía mexicana. Cuando otros perdían fortunas, Carlos las multiplicaba. Cuando las empresas cotizaban a precios de remate debido al pánico generalizado, él compraba sistemáticamente. Cuando los periódicos publicaban titulares apocalípticos sobre el fin del mundo financiero, él veía oportunidades doradas que nadie más podía percibir. En 1965, a los 25 años de edad, cuando ya se había graduado como ingeniero civil y había demostrado su capacidad para generar riqueza de manera consistente, fundó Inversora Bursátil con un capital inicial de 400,000 pesos y 3 socios que habían decidido confiar ciegamente en su visión, a pesar de su juventud y relativa inexperiencia en los grandes negocios. La empresa se estableció en una oficina modesta del centro de la ciudad, con apenas 4 escritorios, 2 teléfonos y una máquina de escribir, pero desde el primer día operó con la precisión de un reloj suizo. Durante los siguientes años, Carlos demostró una capacidad sobrenatural para identificar empresas subvaluadas, sectores económicos con potencial de crecimiento, y oportunidades de inversión que pasaban completamente desapercibidas para la mayoría de los analistas financieros profesionales. Compró acciones de empresas constructoras justo antes del boom de la construcción de los años 70. Invirtió en empresas de bienes raíces antes de que los precios se dispararan.
Adquirió participaciones en empresas manufactureras que posteriormente se beneficiaron enormemente del crecimiento industrial del país, pero el verdadero golpe maestro, la jugada que lo catapultaría de ser un inversionista exitoso a convertirse en uno de los empresarios más poderosos de México, llegó en 1982, durante la devastadora crisis de la deuda externa que prácticamente destruyó la economía mexicana. El país enfrentaba la peor crisis económica de su historia moderna, la inflación se disparó a niveles estratosféricos, el peso se devaluó dramáticamente, las tasas de interés alcanzaron cifras nunca vistas, el desempleo creció exponencialmente y las empresas quebraban una tras otra como fichas de dominó, mientras las empresas más sólidas y establecidas de México colapsaban sin remedio. Los empresarios más experimentados y respetados huían del país llevándose sus capitales a paraísos fiscales en Suiza y Estados Unidos, y los inversionistas extranjeros abandonaban México como si fuera un barco que se hunde. Carlos Slim hizo algo que sorprendió, impactó y hasta escandalizó tanto a propios como a extraños. En lugar de proteger defensivamente su patrimonio o huir como todos los demás, comenzó a comprar agresivamente empresa tras empresa. Compró Galas de México, una empresa tabacalera que estaba técnicamente en bancarrota y que nadie quería ni regalada. Adquirió Reynolds Aluminio México cuando absolutamente nadie daba un peso por ella y los analistas la consideraban chatarra industrial. Compró Bimex, Nacobre, Condumex, Ulera Euskadi, Loreto y Peña Pobre, Sanborns, y literalmente decenas de empresas más que los expertos económicos más respetados del país consideraban chatarra financiera sin ningún valor comercial. Los medios de comunicación lo llamaron despectivamente el sepulturero de empresas mexicanas, algunos columnistas económicos escribieron artículos burlándose de la estrategia suicida del ingeniero Slim, y varios analistas financieros predijeron públicamente que perdería toda su fortuna en menos de 5 años. Sin embargo, Carlos sabía algo fundamental que absolutamente nadie más entendía en ese momento de pánico generalizado: México inevitablemente se recuperaría de la crisis, y cuando lo hiciera, él sería dueño de gran parte de la infraestructura económica e industrial del país. Su estrategia no era simplemente comprar empresas quebradas, sino reestructurarlas completamente, modernizar sus operaciones, optimizar sus procesos productivos, reducir drásticamente sus costos operativos y posicionarlas para aprovechar la inevitable recuperación económica. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días de la semana, supervisando personalmente cada detalle de la reestructuración de sus empresas. Despidió a miles de empleados improductivos, cerró plantas obsoletas, vendió activos no estratégicos, renegoció deudas, e implementó sistemas de control de calidad que transformaron completamente la cultura corporativa de sus compañías. Cuando México finalmente comenzó a recuperarse de la crisis a mediados de la década de los 80, Carlos ya controlaba un imperio empresarial diversificado que abarcaba desde la construcción y los materiales industriales hasta el comercio al detalle y los servicios financieros. Sus empresas no solo habían sobrevivido a la peor crisis económica del siglo, sino que emergen más fuertes, más eficientes y más rentables que nunca antes en su historia. Pero la jugada que cambiaría su destino para siempre, la decisión que lo convertiría en el hombre más rico del mundo y lo transformaría en una leyenda del capitalismo moderno, llegó en 1990, cuando el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari tomó la decisión histórica de privatizar Teléfonos de México, conocida simplemente como Telmex, la empresa de telecomunicaciones más importante, estratégica y valiosa de todo el país. La subasta de Telmex se presentó ante la comunidad empresarial internacional como la oportunidad del siglo, la venta del activo más valioso que el gobierno mexicano había puesto jamás en el mercado, pero también como la apuesta más arriesgada, compleja y potencialmente ruinosa de toda la historia empresarial mexicana. Las telecomunicaciones representaban claramente el futuro de la economía global, pero Telmex era un gigante dormido, una empresa estatal burocrática con infraestructura tecnológica obsoleta, sistemas operativos arcaicos, una cultura laboral improductiva y una burocracia sindical que parecía absolutamente imposible de reformar o modernizar. Los más grandes y poderosos consorcios empresariales del mundo se prepararon para participar en la licitación. AT&T, la empresa de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, con recursos prácticamente ilimitados y décadas de experiencia en el sector.
France Telecom, el gigante francés respaldado por el gobierno de François Mitterrand y con acceso a la tecnología más avanzada de Europa. Telefónica de España, que ya había comenzado su expansión por América Latina y tenía experiencia específica en mercados hispanohablantes. Y varios consorcios más formados por las empresas más poderosas del planeta. Carlos formó un consorcio estratégico con France Telecom y Southwestern Bell, combinando el capital mexicano con la experiencia tecnológica francesa y la experiencia operativa estadounidense, pero lo que absolutamente nadie en el mundo sabía era que había estado preparándose meticulosamente para este momento crucial durante más de una década completa. No solo había estudiado exhaustivamente cada cable telefónico del país, sino que conocía la ubicación exacta de cada central telefónica. Había calculado con precisión matemática cuánto costaría modernizar completamente el Sistema Nacional de Telecomunicaciones y había desarrollado un plan maestro para transformar Telmex en la empresa de telecomunicaciones más eficiente y rentable de América Latina. Durante meses, su equipo de ingenieros, contadores, abogados y consultores trabajó en completo secreto para desarrollar la propuesta más detallada, técnicamente sólida y financieramente atractiva que se había presentado jamás en una licitación gubernamental mexicana. Analizaron cada aspecto de las operaciones de Telmex, desde la infraestructura física hasta los contratos laborales, desde los sistemas de facturación hasta las proyecciones de crecimiento de la demanda telefónica. Cuando finalmente presentó su oferta de $1.757 millones, una cifra que representaba la inversión más grande jamás realizada por un empresario mexicano, sus competidores internacionales pensaron que se había vuelto completamente loco o que había cometido un error de cálculo catastrófico. La oferta era considerablemente más alta que la de sus competidores más cercanos, y muchos analistas la consideraron económicamente irracional y estratégicamente suicida. Pero Carlos había logrado ver lo que otros inversionistas, con todos sus recursos, experiencia y sofisticación, no pudieron ver. México estaba a punto de experimentar una revolución tecnológica y económica sin precedentes. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que entraría en vigor en 1994, transformaría inevitablemente al país en una potencia manufacturera y de servicios, conectada directamente con las dos economías más grandes de América del Norte. Las telecomunicaciones no serían simplemente un servicio público, sino el sistema nervioso de esa transformación económica. Cuando se anunció oficialmente que su consorcio había ganado la licitación, las reacciones fueron completamente encontradas y revelaron las profundas divisiones que existían en la sociedad mexicana. Algunos sectores celebraron la decisión como una muestra de que el capital mexicano podía competir exitosamente contra las multinacionales más poderosas del mundo. Otros sectores criticaron duramente la privatización, argumentando que se estaba entregando un monopolio estratégico a manos privadas. Los medios de comunicación se dividieron entre quienes elogiaron la audacia de Carlos y quienes predijeron que la operación terminaría en un fracaso espectacular. Sin embargo, absolutamente nadie en México, ni siquiera sus críticos más severos, pudo imaginar las consecuencias extraordinarias y transformadoras de esa decisión histórica. Lo que siguió durante la década de los 90 fue una de las transformaciones empresariales más impresionantes, exitosas y rentables de toda la historia moderna del capitalismo mundial. Carlos no solo modernizó Telmex invirtiendo miles de millones de dólares en nueva tecnología, infraestructura de fibra óptica, sistemas digitales de última generación y capacitación masiva de personal técnico, sino que la convirtió en una auténtica máquina de generar dinero que superaba las ganancias de muchas empresas incluidas en el Fortune 500. Cada llamada telefónica que se realizaba en México, cada fax que se enviaba desde una oficina, cada conexión a Internet que se establecía desde una computadora, generaba centavos que se convertían automáticamente en millones de pesos, y millones que se transformaban sistemáticamente en miles de millones. La demanda por servicios telefónicos creció de manera exponencial, superando todas las proyecciones más optimistas. El número de líneas telefónicas instaladas se multiplicó por 5 en menos de una década. Los ingresos de la empresa crecieron a tasas anuales superiores al 20%. Las ganancias se dispararon a niveles que ninguna empresa mexicana había alcanzado jamás en su historia. Telmex se convirtió no solo en la empresa más valiosa de México, sino en una de las empresas de telecomunicaciones más rentables del mundo entero.
Pero la verdadera genialidad estratégica de Carlos no estaba únicamente en haber comprado y modernizado Telmex, sino en lo que hizo inmediatamente después con las extraordinarias ganancias que la empresa comenzó a generar. En lugar de simplemente disfrutar de los dividendos o diversificar hacia sectores no relacionados, utilizó los flujos de efectivo de Telmex como plataforma de lanzamiento para crear un imperio de telecomunicaciones que gradualmente se extendería por toda América Latina. Compró empresas de telecomunicaciones en Argentina, aprovechando las privatizaciones masivas del gobierno de Carlos Menem. Adquirió operadores telefónicos en Brasil, el mercado más grande y prometedor de Sudamérica. Invirtió en empresas de telecomunicaciones en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y gradualmente comenzó a controlar y dominar las comunicaciones de prácticamente todo el continente americano, desde México hasta la Patagonia. Su estrategia de expansión internacional fue tan agresiva como inteligente. No se limitaba a comprar empresas exitosas y establecidas, sino que identificaba mercados subdesarrollados con enorme potencial de crecimiento, donde podía aplicar la tecnología y los conocimientos operativos desarrollados en México para crear valor de manera exponencial. Compraba empresas telefónicas obsoletas en países con economías emergentes, las modernizaba completamente, expandía dramáticamente su cobertura, mejoraba la calidad del servicio, e implementaba estrategias comerciales agresivas para capturar la creciente demanda de telecomunicaciones. Para el año 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de México prometiendo el cambio democrático y la alternancia política después de 70 años de gobierno priista, Carlos ya era dueño y controlaba un imperio empresarial que muy pocas personas en el mundo podían dimensionar completamente en toda su magnitud y complejidad. No solo dominaba las telecomunicaciones de México y gran parte de América Latina, sino que había diversificado sistemáticamente hacia sectores estratégicos como la construcción, la minería, los medios de comunicación, el sector financiero, el comercio al detalle y la industria manufacturera. Sanborns, la cadena de tiendas departamentales más tradicional y querida de México. Sears México, la filial mexicana del gigante estadounidense del comercio al detalle. Grupo Inbursa, uno de los bancos más sólidos y rentables del país. Grupo Carso, su holding principal que agrupaba docenas de empresas en sectores completamente diferentes. América Móvil, que se convertiría en la empresa de telecomunicaciones más grande de América Latina. Cada una de estas empresas era mucho más que una simple inversión financiera. Era una pieza cuidadosamente seleccionada de un rompecabezas gigantesco y complejo que solo él podía ver completo en toda su dimensión estratégica. Su metodología para administrar este imperio descentralizado pero coordinado era tan sistemática como revolucionaria. Mantenía un control estricto sobre las decisiones estratégicas y financieras más importantes, pero delegaba completamente las operaciones diarias en equipos de gerentes profesionales altamente calificados y motivados. Estableció sistemas de reporte y control que le permitían monitorear el desempeño de cada empresa en tiempo real, identificar problemas operativos antes de que se convirtieran en crisis, y aprovechar oportunidades de sinergia entre sus diferentes negocios. En 2007 llegó el momento que absolutamente nadie en el mundo esperaba, ni siquiera los analistas financieros más optimistas que habían seguido de cerca la evolución de su imperio empresarial. La revista Forbes, considerada universalmente como la Biblia de los multimillonarios y la autoridad máxima en el ranking de las fortunas más grandes del planeta, anunció algo que parecía completamente imposible, casi fantástico. Carlos Slim había destronado oficialmente a Bill Gates como el hombre más rico del mundo, un mexicano, hijo de inmigrantes libaneses que habían llegado al país sin un peso en los bolsillos, criado en las calles comerciales del centro de la Ciudad de México, educado en escuelas públicas mexicanas, había logrado superar al legendario fundador de Microsoft, al genio tecnológico que había revolucionado la computación personal y había dominado la lista de Forbes durante más de una década consecutiva. La noticia dio literalmente la vuelta al mundo en cuestión de horas y provocó reacciones completamente encontradas en diferentes sectores de la sociedad internacional. Los medios de comunicación estadounidenses expresaron sorpresa y cierto escepticismo sobre cómo era posible que un empresario de un país en desarrollo hubiera superado a los magnates tecnológicos de Silicon Valley. Los periódicos europeos analizaron el fenómeno como una muestra del creciente poder económico de América Latina.
Los medios asiáticos vieron la noticia como evidencia de que el centro de gravedad de la economía mundial se estaba desplazando hacia los mercados emergentes. En México, las reacciones fueron igualmente divididas y reflejaron las profundas contradicciones de la sociedad mexicana. Muchos sectores lo celebraron como un héroe nacional que había puesto al país en el mapa mundial de una manera completamente positiva, demostrando que los mexicanos podían competir exitosamente en las grandes ligas del capitalismo global. Políticos de todos los partidos se apresuraron a felicitarlo públicamente y a apropiarse de parte del mérito de su éxito. Medios de comunicación organizaron especiales televisivos analizando su trayectoria y su impacto en la economía nacional. Sin embargo, otros sectores de la sociedad mexicana lo criticaron duramente, argumentando que su inmensa riqueza se había construido fundamentalmente a costa de los mexicanos de clase media y trabajadora que pagaban tarifas telefónicas que estaban entre las más altas del mundo en proporción a los ingresos promedio de la población. Organizaciones de consumidores publicaron estudios demostrando que los servicios de telecomunicaciones en México costaban hasta 40% más que servicios equivalentes en países con niveles de desarrollo económico similares. En Estados Unidos, algunos economistas prominentes de universidades prestigiosas como Harvard, MIT y Stanford comenzaron a cuestionar seriamente cómo era económica y socialmente posible que en un país donde más de 50 millones de personas vivían en condiciones de pobreza extrema o moderada, un solo individuo pudiera acumular una fortuna personal de más de 70,000 millones de dólares, una cantidad superior al Producto Interno Bruto de muchos países desarrollados. La controversia se intensificó dramáticamente cuando organizaciones internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina publicaron estudios detallados revelando aspectos específicos de las estrategias empresariales de Carlos que generaron debates intensos en círculos académicos, políticos y empresariales de todo el mundo, su control prácticamente monopolístico de las telecomunicaciones mexicanas, que abarcaba más del 80% del mercado telefónico fijo y más del 70% del mercado de telefonía móvil, le permitía establecer tarifas que en otros países con marcos regulatorios más estrictos serían consideradas completamente abusivas y anticompetitivas. Un estudio técnico de la OCDE reveló que los mexicanos pagaban hasta 40% más por servicios telefónicos básicos en comparación con ciudadanos de otros países miembros de la organización con niveles de desarrollo económico similares, pero Carlos tenía una respuesta contundente y bien documentada para sus críticos más severos que los dejaba prácticamente sin argumentos sólidos para rebatir. Había creado más empleos directos e indirectos que cualquier otro empresario en toda la historia de México. Sus empresas proporcionaban trabajo directo a más de 250,000 personas en México y otros países de América Latina, y trabajo indirecto a más de 1 millón de familias que dependían económicamente de la cadena de proveedores, distribuidores y servicios asociados a sus operaciones. Además, argumentaba con datos concretos y verificables, había construido prácticamente desde cero la infraestructura de telecomunicaciones que permitía a México competir efectivamente en la economía globalizada del siglo XXI, sin sus inversiones masivas en tecnología de punta, fibra óptica, sistemas digitales y capacitación de personal técnico especializado, México seguiría siendo un país tecnológicamente atrasado, dependiente de infraestructura obsoleta e incapaz de atraer las inversiones internacionales que habían transformado sectores como la manufactura automotriz, la industria aeroespacial y los servicios de tecnología de la información. Sus defensores, que incluían economistas respetados, líderes empresariales y analistas financieros internacionales, señalaban que Carlos había logrado algo extraordinario que muy pocos empresarios en la historia habían conseguido: crear valor económico real a una escala masiva. No era simplemente un especulador financiero que movía dinero de un lado a otro sin crear riqueza genuina, sino un constructor de empresas que había transformado industrias completas, modernizado infraestructura nacional y generado empleos para millones de personas. La crisis financiera global de 2008, que comenzó con el colapso del mercado hipotecario estadounidense y se extendió rápidamente por todo el mundo desarrollado, puso a prueba el imperio de Carlos como nunca antes en su historia. Los mercados financieros internacionales entraron en pánico total. Las bolsas de valores de todo el mundo perdieron billones de dólares en cuestión de semanas. Bancos centenarios con historias que se remontaban al siglo XIX desaparecieron de la noche a la mañana.
Empresas que parecían inquebrantables se declararon en bancarrota. Millones de trabajadores perdieron sus empleos. Gobiernos completos tambalearon al borde del colapso fiscal, mientras los magnates más famosos de Wall Street veían desplomarse sus fortunas construidas durante décadas. Empresas tecnológicas que habían sido los símbolos del dinamismo capitalista perdían 80% de su valor en cuestión de meses, y corporaciones multinacionales centenarias desaparecían completamente del mapa económico mundial. Carlos Slim demostró una vez más su genio estratégico y su capacidad sobrenatural para mantener la calma en medio del caos financiero más grande desde la Gran Depresión de 1929, en lugar de adoptar una posición defensiva, refugiarse en activos seguros, o proteger conservadoramente su patrimonio como hicieron la mayoría de los inversionistas inteligentes del mundo. Carlos hizo exactamente lo contrario, comenzó a comprar agresivamente activos que cotizaban a precios de liquidación total. Su estrategia contracíclica, la misma que había aplicado durante las crisis mexicanas de las décadas anteriores, se reveló una vez más como brillantemente efectiva en el contexto de una crisis global. Adquirió una participación significativa en The New York Times, el periódico más prestigioso e influyente del mundo, cuando la legendaria publicación estaba literalmente al borde de la quiebra y sus acciones cotizaban a precios que no se habían visto desde la década de 1980. Invirtió cientos de millones de dólares en empresas estadounidenses de sectores como tecnología, manufactura y servicios financieros que cotizaban a precios de remate absoluto. Compró bienes raíces comerciales en Manhattan, Londres y otras ciudades importantes cuando los precios habían caído 60% o más desde sus máximos históricos. Mientras otros inversionistas vendían presas del pánico más absoluto, perdiendo fortunas construidas durante generaciones, Carlos compraba con la frialdad calculadora de un cirujano y la paciencia estratégica de un gran maestro de ajedrez que puede ver 20 movimientos hacia adelante. Su capacidad para mantener la calma emocional y la claridad intelectual en medio del caos más completo se convirtió en una ventaja competitiva decisiva que le permitió aprovechar oportunidades que otros ni siquiera podían percibir. Cuando los mercados financieros globales finalmente se recuperaron y comenzaron a regresar a niveles más normales entre 2010 y 2012, la fortuna de Carlos no solo se había mantenido intacta durante la peor crisis económica en 80 años, sino que había crecido de manera absolutamente espectacular. Forbes calculó que su patrimonio había alcanzado la cifra astronómica de $74.000 millones, convirtiendo su riqueza personal en una cantidad superior al Producto Interno Bruto de países enteros como Finlandia, Nueva Zelanda o Portugal. Para poner en perspectiva la magnitud verdaderamente incomprensible de esa fortuna, Carlos poseía más dinero líquido y activos que el presupuesto anual completo de países desarrollados. Su patrimonio era tan vasto que, según cálculos de analistas financieros especializados, podría teóricamente comprar todas las empresas incluidas en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y aún le sobraría dinero suficiente para adquirir varias empresas multinacionales de tamaño considerable, pero lo que realmente sorprendió, impactó y hasta desconcertó a observadores de todo el mundo no fue únicamente la magnitud astronómica de su riqueza, sino la filosofía personal y el estilo de vida relativamente modesto que mantenía a pesar de tener recursos prácticamente ilimitados. A diferencia de otros multimillonarios que vivían en mansiones palaciegas con docenas de habitaciones, colecciones de automóviles exóticos, yates privados del tamaño de cruceros comerciales y aviones privados equipados como hoteles de lujo, Carlos mantenía deliberadamente un perfil personal discreto y un estilo de vida que muchos consideraban sorprendentemente austero. Vivía en la misma casa relativamente modesta del exclusivo barrio de Polanco desde hacía más de 3 décadas, una residencia confortable pero no ostentosa que cualquier profesionista exitoso de clase media alta podría permitirse. Manejaba personalmente su propio automóvil, un sedán ejecutivo de gama alta pero no exótico, sin chofer ni escolta de seguridad visible. Desayunaba regularmente en la cafetería de alguna sucursal de Sanborns, mezclándose con empleados de oficina, estudiantes universitarios y clientes comunes como cualquier ciudadano normal.
Su oficina personal en el histórico centro de la Ciudad de México, ubicada en un edificio colonial restaurado que había pertenecido a su familia durante décadas, se convirtió gradualmente en una especie de santuario financiero donde se tomaban decisiones estratégicas que podían afectar la economía completa de países enteros. Desde ese despacho relativamente modesto, decorado con muebles clásicos pero funcionales, libros de historia y economía y algunas obras de arte mexicano, Carlos podía mover literalmente miles de millones de dólares con una simple llamada telefónica o un email cifrado. Los principales mercados financieros del mundo, Wall Street en Nueva York, la sede de Londres, las bolsas de Tokio, Frankfurt y Sao Paulo, prestaban atención inmediata y cuidadosa cuando Carlos Slim tomaba una decisión de inversión importante. Sus movimientos eran analizados meticulosamente por ejércitos de analistas financieros que trataban de descifrar la lógica detrás de sus estrategias. Bancos de inversión prestigiosos como Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley competían agresivamente para obtener su atención y manejar sus transacciones más grandes. En 2013, cuando su fortuna alcanzó la cifra casi incomprensible de $79 mil millones según las estimaciones más conservadoras de Forbes, algo completamente inesperado e impactante sucedió que tomó por sorpresa a la comunidad financiera internacional. Carlos anunció públicamente, durante una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por cadenas de televisión de todo el mundo, que había tomado la decisión personal de regalar la mayor parte de su fortuna antes de morir. Se unió oficialmente a The Giving Pledge, el compromiso filantrópico creado por Warren Buffett y Bill Gates para persuadir a los multimillonarios más ricos del planeta a donar al menos la mitad de su riqueza a causas benéficas y proyectos de desarrollo social antes de su muerte. La decisión lo colocaba en una lista exclusiva que incluía a algunos de los filántropos más generosos y respetados de la historia moderna. La noticia de su compromiso filantrópico cayó como una auténtica bomba mediática en México y provocó reacciones encontradas que reflejaron, una vez más, las complejas contradicciones de la sociedad mexicana. El mismo hombre que había sido duramente criticado durante años por acumular una riqueza tan desproporcionalmente grande en un país con niveles altos de pobreza y desigualdad, ahora prometía regalar esa misma fortuna para beneficio de la humanidad. Pero Carlos tenía sus propias ideas muy específicas y bien definidas sobre qué constituía filantropía efectiva y cómo debería implementarse para generar el máximo impacto social positivo. En lugar de simplemente escribir cheques gigantescos a organizaciones benéficas ya establecidas o crear una fundación tradicional que distribuyera dinero de manera convencional, desarrolló un enfoque completamente innovador y estratégico para la filantropía que aplicaba los mismos principios empresariales que habían hecho exitosos sus negocios. Creó la Fundación Carlos Slim, una organización filantrópica con una estructura operativa tan sofisticada y profesional como cualquiera de sus empresas comerciales, que se enfocó específicamente en 3 áreas estratégicas que él consideraba fundamentales para el desarrollo a largo plazo de América Latina: educación de alta calidad, atención médica accesible y desarrollo económico sostenible. Sus proyectos filantrópicos fueron tan ambiciosos, innovadores y transformadores como habían sido sus negocios más exitosos. Financió la digitalización completa de decenas de miles de libros antiguos, manuscritos históricos y documentos culturales para crear una biblioteca virtual gratuita que permitía a cualquier persona en el mundo acceder a tesoros literarios e históricos que anteriormente solo estaban disponibles para académicos especializados en universidades élite. Creó programas de becas académicas extraordinariamente generosos que permitieron a miles de jóvenes mexicanos talentosos pero de recursos económicos limitados estudiar en las mejores universidades del mundo, incluyendo Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge y la Sorbona. Estos becarios, que se convirtieron en una especie de embajadores intelectuales de México en el extranjero, regresaban al país con conocimientos de vanguardia y contactos internacionales que contribuían al desarrollo científico y tecnológico nacional. Desarrolló iniciativas de salud pública que llevaron atención médica gratuita de alta calidad a las comunidades más marginadas y remotas del país, utilizando tecnología de telemedicina, clínicas móviles equipadas con tecnología de diagnóstico avanzada y programas de capacitación para formar médicos especialistas en áreas rurales donde tradicionalmente había sido imposible atraer profesionales de la salud. Pero quizás su proyecto filantrópico más audaz,
Visionario y potencialmente transformador fue la expansión internacional de Claro, la marca de telecomunicaciones que desarrolló para competir agresivamente en mercados de América Latina con una estrategia completamente revolucionaria: ofrecer servicios de telecomunicaciones de calidad mundial a precios genuinamente accesibles para las clases medias emergentes y los sectores populares. En países donde las telecomunicaciones habían sido tradicionalmente un lujo exclusivo para las clases altas debido a tarifas prohibitivamente caras, infraestructura limitada y políticas regulatorias restrictivas, Carlos implementó una estrategia de democratización tecnológica que combinaba inversiones masivas en infraestructura moderna con modelos de negocio innovadores que hacían accesibles los servicios para millones de personas que anteriormente habían estado excluidas de la revolución digital. Claro se expandió rápidamente por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros países de la región, llevando telefonía móvil, internet de alta velocidad y servicios digitales avanzados a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a esas tecnologías. Sin embargo, el camino hacia la consolidación definitiva de su imperio no estuvo exento de obstáculos significativos, controversias políticas y desafíos regulatorios que pusieron a prueba tanto su capacidad empresarial como su habilidad para navegar las complejas aguas de la política mexicana. En 2014, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto aprobó una reforma constitucional en telecomunicaciones que muchos observadores interpretaron como un ataque directo y deliberado al imperio empresarial de Carlos. La reforma buscaba explícitamente romper su dominio casi absoluto en el sector de telecomunicaciones mexicanas y fomentar una competencia más intensa mediante la creación de nuevos marcos regulatorios, la eliminación de barreras de entrada para competidores internacionales y la implementación de controles de precios que limitarían su capacidad para establecer tarifas de manera unilateral. Carlos se enfrentó entonces a la decisión estratégica más difícil y trascendental de toda su carrera empresarial: luchar agresivamente contra el gobierno mexicano utilizando todos los recursos legales, políticos y mediáticos a su disposición, o adaptarse inteligentemente a las nuevas reglas del juego y transformar su estrategia empresarial para prosperar en un entorno competitivo más abierto. Su respuesta a este desafío sorprendió una vez más a todos los observadores que creían conocer sus patrones de comportamiento empresarial. En lugar de declarar una guerra total contra el Estado mexicano, contratar ejércitos de abogados para pelear cada aspecto de la reforma en los tribunales, o utilizar su influencia mediática para generar una campaña de oposición política, Carlos eligió una ruta completamente diferente que demostró su capacidad de adaptación y su visión estratégica a largo plazo. Comenzó inmediatamente a diversificar agresivamente hacia otros sectores económicos que ofrecían oportunidades de crecimiento menos dependientes del marco regulatorio de telecomunicaciones, energía renovable, infraestructura portuaria, minería de metales preciosos, desarrollo inmobiliario comercial, servicios financieros especializados y tecnología de la información. Demostró una vez más que su verdadero talento empresarial no consistía en defender monopolios establecidos o aferrarse nostálgicamente a modelos de negocio del pasado, sino en su capacidad casi sobrenatural para reinventarse constantemente, identificar nuevas oportunidades de creación de valor y adaptarse exitosamente a entornos empresariales en constante evolución. La verdadera dimensión del genio estratégico de Carlos se reveló de manera espectacular durante la pandemia de COVID-19, que comenzó en 2020 y transformó completamente la economía mundial de formas que nadie había podido predecir. Mientras la economía global se desplomaba hacia la recesión más severa desde la Gran Depresión, gobiernos implementaban confinamientos masivos que paralizaban sectores enteros. Millones de empresas enfrentaban la bancarrota debido a la súbita desaparición de sus ingresos, y cadenas de suministro globales colapsaban debido a las restricciones de movimiento. Las empresas de Carlos no solo sobrevivieron a la crisis, sino que muchas de ellas experimentaron un crecimiento acelerado y niveles de rentabilidad sin precedentes. América Móvil se convirtió literalmente en la columna vertebral tecnológica de las comunicaciones durante los confinamientos masivos que mantuvieron a 1.000 millones de personas encerradas en sus hogares durante meses. Sus inversiones estratégicas realizadas durante décadas en infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad, redes de fibra óptica,
y tecnología digital avanzada permitieron que millones de latinoamericanos pudieran trabajar efectivamente desde sus casas, estudiar en línea cuando las escuelas cerraron, mantener contacto con sus familias durante el aislamiento y acceder a servicios médicos mediante telemedicina. Sin saberlo, Carlos había estado preparando meticulosamente su imperio empresarial durante décadas para una crisis global que nadie en el mundo podía predecir o anticipar. Sus empresas se convirtieron en infraestructura esencial que permitió a sociedades enteras funcionar durante la pandemia. Los gobiernos que anteriormente habían criticado su dominio en telecomunicaciones ahora dependían completamente de sus redes para mantener la continuidad económica y social. Hoy, a los 84 años de edad, Carlos Slim sigue siendo uno de los 10 hombres más ricos del planeta, con una fortuna que fluctúa entre los 60 y 70 mil millones de dólares según los movimientos constantes del mercado, las fluctuaciones de las monedas internacionales y la valoración de sus activos empresariales. Pero su verdadero legado trasciende completamente los números astronómicos en sus cuentas bancarias y se extiende a transformaciones fundamentales en la estructura económica de todo un continente. Ha demostrado de manera irrefutable que es posible construir un imperio empresarial genuinamente global desde México, compitiendo exitosamente contra las multinacionales más poderosas del mundo y superando a los magnates más experimentados de Estados Unidos y Europa. Ha probado que la visión estratégica a largo plazo y la paciencia para ejecutar planes que tardan décadas en materializarse pueden vencer consistentemente a los capitales más grandes y los recursos más sofisticados. Ha mostrado que un inmigrante de segunda generación, hijo de refugiados económicos que llegaron al país sin recursos ni contactos, puede cambiar fundamentalmente el destino económico de todo un continente mediante trabajo inteligente, decisiones estratégicas audaces y una comprensión profunda de las fuerzas que mueven los mercados globales. Su historia personal también tiene dimensiones humanas profundas que muy pocos mexicanos conocen completamente. Perdió a su esposa Soumaya Domit en 1999, después de 32 años de matrimonio, 6 hijos y una vida compartida que había sido el fundamento emocional de todo su éxito empresarial. Desde esa pérdida devastadora, Carlos se sumergió aún más profundamente en sus negocios y en su filantropía, como si quisiera honrar la memoria de su compañera de vida construyendo un legado que trascendiera completamente lo material y lo financiero. Construyó el Museo Soumaya, nombrado en honor a su esposa fallecida, que se ha convertido en uno de los museos privados más impresionantes, visitados y respetados del mundo. El edificio, con su arquitectura futurista que parece una escultura gigante de metal brillante que cambia de color según la luz del día, alberga su colección personal de más de 66.000 obras de arte que incluye piezas de Rodin, Van Gogh, Picasso y la colección más grande de esculturas de Auguste Rodin fuera de Francia. El museo, que recibe más de 1 millón de visitantes cada año y ofrece entrada gratuita para democratizar el acceso al arte, se ha convertido en un símbolo arquitectónico de la Ciudad de México y una de las atracciones culturales más importantes de América Latina. Representa la filosofía personal de Carlos sobre cómo la riqueza debe utilizarse para crear valor cultural permanente que beneficie a toda la sociedad. Pero quizás el aspecto más intrigante y revelador de la personalidad de Carlos es su visión del futuro y su comprensión de los desafíos fundamentales que enfrentará América Latina en el siglo XXI. Mientras otros multimillonarios invierten miles de millones en viajes espaciales comerciales, colonización de Marte o proyectos de inteligencia artificial que podrían reemplazar el trabajo humano, Carlos se ha enfocado obsesivamente en resolver problemas básicos pero fundamentales que determinarán si la región puede competir exitosamente en la economía global del conocimiento. ¿Cómo puede América Latina desarrollar sistemas educativos que produzcan profesionales capaces de competir con graduados de Harvard, MIT y Oxford? ¿Cómo se puede erradicar definitivamente la pobreza extrema a través del desarrollo económico sostenible en lugar de programas asistencialistas? ¿Cómo se puede utilizar la tecnología digital para democratizar las oportunidades económicas y eliminar las barreras que históricamente han excluido a millones de personas talentosas? Sus respuestas a estas preguntas fundamentales han moldeado no solo la dirección de sus inversiones y proyectos filantrópicos, sino la evolución económica de toda una región geográfica. América Móvil conecta actualmente a más de 280 millones de usuarios en 25 países, proporcionando acceso a Internet de alta velocidad, telefonía móvil avanzada,
y servicios digitales que han transformado las posibilidades económicas de millones de familias latinoamericanas. Sus empresas constructoras han edificado literalmente la infraestructura física que permite el comercio moderno: puertos, carreteras, aeropuertos, centros comerciales, complejos residenciales y edificios de oficinas que forman la base material de la economía regional. Sus inversiones en educación han formado a una nueva generación de profesionistas, científicos, ingenieros y empresarios latinoamericanos que están liderando la transformación tecnológica de sus países. La controversia sobre su figura y su impacto en la sociedad mexicana nunca ha desaparecido completamente y probablemente continuará durante décadas. Sus críticos más severos continúan argumentando que su riqueza extraordinaria representa todo lo que está fundamentalmente mal con el capitalismo moderno: la concentración extrema de poder económico en manos de una sola persona, la capacidad de individuos privados para influir decisiones que afectan a millones de ciudadanos, y la persistencia de desigualdades económicas enormes en sociedades que aspiran a ser democráticas y justas. Sus defensores más leales sostienen con igual pasión que Carlos representa exactamente lo contrario, un ejemplo inspirador de cómo el emprendimiento inteligente, la visión estratégica a largo plazo y la capacidad para crear valor económico real pueden generar beneficios para toda la sociedad. Señalan que sus empresas han creado millones de empleos, modernizado infraestructura esencial y democratizado el acceso a tecnologías que anteriormente solo estaban disponibles para las élites económicas. Lo que resulta absolutamente indiscutible, independientemente de las posiciones políticas o ideológicas de los observadores, es que Carlos Slim ha redefinido completamente lo que significa ser mexicano en el siglo XXI. Ha demostrado que desde México se puede conquistar económicamente el mundo, que la paciencia estratégica y la visión a largo plazo pueden vencer consistentemente a la improvisación y la especulación financiera, y que es posible mantener valores familiares tradicionales y humildad personal incluso en la cúspide absoluta del poder económico global. Su rutina diaria, que mantiene con disciplina militar desde hace décadas, sigue siendo sorprendentemente simple y sistemática para alguien de su estatus internacional. Se levanta todas las mañanas a las 5 en punto, sin excepción, lee meticulosamente los periódicos financieros más importantes del mundo, revisa personalmente los reportes operativos de sus principales empresas, y toma decisiones estratégicas que pueden mover cientos de millones de dólares en cuestión de minutos, pero también dedica tiempo significativo a actividades que revelan las dimensiones más humanas de su personalidad. Visita regularmente a sus nietos y participa activamente en su educación. Visita las tiendas Sanborns para observar directamente el comportamiento de los consumidores y mantenerse conectado con la realidad comercial cotidiana, y mantiene correspondencia personal extensa con académicos, pensadores y líderes de todo el mundo. Sus colaboradores más cercanos, que han trabajado con él durante décadas, describen a un hombre que puede discutir con igual facilidad y profundidad sobre los mercados emergentes de África, la política monetaria del Banco Central Europeo, los últimos descubrimientos arqueológicos en México o las tendencias demográficas que transformarán Asia en las próximas décadas. Su curiosidad intelectual es tan voraz e insaciable como su apetito por los negocios, y su memoria para los números, fechas y detalles financieros es legendaria entre quienes lo conocen. Puede recordar instantáneamente el precio exacto de una acción que compró hace 30 años, las condiciones específicas de un contrato firmado en 1985 o los detalles técnicos de una negociación que cerró en 1992. Pero quizás el secreto más profundo y revelador del éxito extraordinario de Carlos Slim no tiene que ver directamente con estrategias financieras sofisticadas, movimientos empresariales brillantes o conocimientos técnicos especializados, sino con algo mucho más fundamental y universalmente aplicable: su capacidad casi sobrenatural para ver oportunidades doradas donde absolutamente todos los demás ven únicamente problemas insolubles, obstáculos insuperables o crisis devastadoras. Cuando México estaba sumido en la peor crisis económica de su historia moderna, él vio el potencial de recuperación y las oportunidades de inversión que esa crisis había creado. Cuando las empresas más sólidas estaban técnicamente quebradas y cotizaban a precios de liquidación, él vio activos fundamentalmente valiosos que estaban temporalmente subvaluados.
Cuando otros inversionistas huían despavoridos de los mercados emergentes, él apostó su fortuna al futuro de América Latina. Esta visión contraria a la sabiduría convencional, esta capacidad para mantener la calma y la claridad de pensamiento cuando todos los demás están presas del pánico, le ha permitido no solo acumular una fortuna verdaderamente extraordinaria, sino construir un imperio empresarial que ha resistido exitosamente múltiples crisis económicas, cambios políticos dramáticos, transformaciones tecnológicas revolucionarias y disrupciones sociales que destruyeron imperios empresariales que parecían absolutamente inquebrantables. Sus empresas han sobrevivido y prosperado a través de los gobiernos de 6 presidentes mexicanos diferentes, múltiples crisis financieras internacionales, la revolución digital que destruyó industrias enteras, y pandemias globales que paralizaron la economía mundial. Esta capacidad de adaptación y supervivencia no es casualidad, sino el resultado de principios empresariales fundamentales que Carlos ha aplicado consistentemente durante más de 5 décadas. Hoy, cuando Carlos camina lentamente por las calles empedradas del centro histórico donde comenzó todo hace más de 8 décadas, puede ver físicamente el fruto tangible de una vida dedicada al trabajo inteligente y la visión estratégica, edificios coloniales magníficamente restaurados por sus fundaciones culturales, jóvenes profesionistas conectados permanentemente a Internet de alta velocidad a través de sus redes de telecomunicaciones, familias de clase media que trabajan en sus empresas y han mejorado su calidad de vida, estudiantes talentosos que estudian en universidades internacionales con sus becas académicas. Su imperio empresarial no es simplemente una colección abstracta de empresas cotizadas en bolsas de valores, sino un ecosistema económico vivo y dinámico que toca directa o indirectamente la vida diaria de millones de personas en todo el continente americano. Cada llamada telefónica que se realiza, cada mensaje de texto que se envía, cada búsqueda en Internet que se ejecuta, cada compra que se hace en una tienda departamental, cada transacción bancaria que se procesa, genera valor económico que se distribuye a través de empleados, proveedores, accionistas y comunidades enteras. La historia de Carlos Slim continúa escribiéndose activamente cada día que pasa. A sus 84 años de edad, una etapa de la vida en la que la mayoría de las personas se han retirado completamente de la actividad empresarial, él sigue tomando decisiones estratégicas fundamentales, explorando oportunidades de inversión en sectores emergentes como energía renovable y biotecnología, y desarrollando proyectos filantrópicos ambiciosos que podrían cambiar definitivamente el futuro de América Latina. Su legado histórico ya está completamente asegurado en los libros de historia económica. Pero Carlos parece decidido a seguir sorprendiendo al mundo con jugadas estratégicas que nadie ve venir, inversiones contrarias que desafían la sabiduría convencional, y proyectos visionarios que podrían transformar industrias enteras en las próximas décadas, porque al final de cuentas, la verdadera historia de Carlos Slim no es únicamente la biografía de un hombre que se convirtió en el más rico del mundo durante varios años consecutivos. Es la historia épica de cómo la visión estratégica, la paciencia para ejecutar planes a largo plazo y la determinación inquebrantable pueden transformar no solo una vida individual, sino el destino económico y social de todo un continente. Es la prueba viviente y documentada de que desde México, con trabajo inteligente, estrategia impecable y una comprensión profunda de las fuerzas que mueven la economía global, se puede conquistar literalmente el mundo entero y crear valor duradero para millones de seres humanos. ¿Qué te pareció esta historia increíble? Carlos Slim demostró que desde México se puede conquistar el mundo. Si te impactó tanto como a mí, dale like, comparte con tus amigos mexicanos y suscríbete para más historias que te van a volar la mente. ¿Conocías estos secretos? Comenta desde dónde nos ves.